Bueno, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Freddy Angarita. Vamos a trabajar el tema de informes operacionales en la nube, pero más que todo lo vamos a enfocar en Reporting Services para SQL Azure. ¿Por qué vamos a enfocar en esto? Porque la tecnología de Reporting Services es ya ampliamente conocida. Muchos de nosotros personalmente nos gusta mucho y la estamos utilizando ampliamente en nuestras organizaciones. Entonces vamos a ver cómo es este paso hacia la nube, cuáles son las herramientas que Microsoft provee para que nosotros podamos hacer este paso que es tan importante para proveer un mejor nivel de servicio a nuestros clientes. Entonces, primero que todo, ¿de qué se trata Reporting Services como servicio o en la nube? Entonces, tenemos primero que todo reportes o Reporting Services como servicio, lo cual es bastante interesante dado que nosotros no tenemos que implementar una estrategia de infraestructura tecnológica, de plataformas, servidores, redes y demás para poder montar nuestro servicio de reportes en ese lugar. Nosotros podemos adquirir el servicio, podemos utilizarlo, sabemos que la plataforma Azure y la plataforma de Windows Azure como tal, en donde nosotros podemos montar diferentes servicios y aplicaciones, pues es bastante robusta. Entonces, como Reporting Services está construido sobre Windows Azure, entonces tenemos la garantía que va a ser bastante amplio, bastante elástico, bastante robusto y que va a tener una alta disponibilidad. Otra cosa muy importante, nosotros vamos a poder desarrollar estos informes con herramientas que ya conocemos. Estamos hablando de Business Intelligence en el Visual Studio y estamos hablando de Report Builder. Estas dos herramientas en la versión 3 para Report Builder y 2008 y 2010 para Visual Studio, pues las podemos utilizar muy fácilmente, ya las conocemos, ya las hemos trabajado y ya sabemos sus funcionalidades y la forma en que podemos trabajarlas. La experiencia es muy similar a lo que se maneja actualmente on-premises, es decir, nosotros tenemos una especie de Report Manager muy similar. La visualización del reporte es exactamente igual, es decir, el formato de salida, así como los formatos a los que él exporta son exactamente iguales a los que tenemos on-premises. Realmente lo que cambia es la forma de consumirlo, más el esquema general de los reportes van a ser los mismos. Ahora, el rendimiento está garantizado. Si uno observa cómo se ejecuta un reporte, él toma una buena parte del tiempo en leer de la base de datos. Hay reportes que, por ejemplo, toman 20 segundos leyendo de la base de datos. Depende de las técnicas de consulta y cómo esté uno interactuando con la base de datos. Y dependiendo de la complejidad del diseño de mi reporte, el reporte puede tomar 40, 30 segundos. Depende de la máquina, depende de la complejidad. Entonces, aquí lo que vamos a lograr es un rendimiento superior porque Reporting Services está montado sobre Windows Azure y automáticamente va a escalar. Significa que cuando tengo 5 reportes voy a tener muy buen rendimiento, cuando tengo 1000 reportes voy a tener muy buen rendimiento también. Entonces, esta posibilidad de un rendimiento aumentado pues nos va a servir sobre todo para dar un servicio mucho más rápido y consistente a los clientes finales. Ahora, el tema que hemos mencionado, no necesitamos una infraestructura adicional, podemos montarlo directamente en el servidor y empezarlo a utilizar. Esto también tiene una consecuencia interesante y es que nosotros podemos empezar a ofrecer el producto al mercado mucho más rápido. Muchas veces necesitamos comprar el servidor, valorarlo, que el proveedor nos lo despache, que nos lo instale, que instalemos el Windows, etcétera, etcétera. Entonces tenemos tiempo a solución. Entonces ese tiempo a solución a veces es muy largo, porque a veces los proveedores se demoran, a veces hay retrasos, etcétera, etcétera. Entonces ese tiempo prácticamente se elimina y lo que nosotros vamos a hacer es salir al mercado lo antes posible. Y eso es una de las cosas muy interesantes, no solamente de Reporting Services, sino de toda la plataforma Azure. Ahora, tenemos el acceso. Entonces el acceso viene complementado con lo que ya hemos manejado, o las personas que ya han manejado suscripciones de SQL Azure, donde está el Management Portal, que es esta versión que tenemos nosotros en Silverlight para poder administrar nuestra suscripción y hacer diferentes operaciones dentro de la plataforma Azure. Dentro del explorador web, nosotros vamos a poder acceder a los reportes, podemos ingresar con ellos a través de URLs y por supuesto de una manera bastante segura. Y
de último, pero no menos importante, la visualización de reportes desde las aplicaciones. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros podemos conectar nuestras aplicaciones ASP.NET, Windows Forms, con el Report Viewer, que va a salir una nueva versión en estos días, para podernos conectar con SQL Azure. Lo cual hace nuestra experiencia de desarrollo y nuestra experiencia de visualización bastante completa. ¿Qué significa eso? Que nosotros tenemos... Un segundo, por favor. Que nosotros tenemos la oportunidad no de trabajar con el reporte localmente, que también se puede hacer. Yo también puedo desarrollar un reporte, tener el Report Viewer, desarrollar mi aplicación ASP.NET y consumirlo localmente. En este caso vamos a consumir el reporte remotamente, es decir, desde el servidor. Con la misma arquitectura orientada a servicios que tiene Reporting Services on-premises, vamos a utilizarla para poder hacer este consumo de reportes remotamente y traerlos a nuestras aplicaciones. Bueno, ¿qué podemos hacer con Reporting Services? Muchas cosas. Entonces, podemos empezar a ofrecer información rápidamente, que ese es uno de los valores agregados más importantes de la plataforma Azure. Nosotros vamos a crear informes y personalmente me gusta mucho la solución de Reporting Services porque no solamente me permite desarrollar el informe rápidamente, sino que hago cosas que son muy fáciles de leer para el usuario. Es tal vez de las herramientas que más me gustan de la suite de inteligencia de negocios es Reporting Services por su claridad. Y de hecho está diseñada así. Tiene que ser clara, tiene que ser fácil de utilizar para todos, tanto para el desarrollador como para la persona que lo está consumiendo. Asimismo para la persona que lo está administrando. O sea, quién tiene permiso, quién puede hacer qué, todo ese tipo de cosas. Es una solución bastante sencilla y muy bien diseñada. Ahora, nosotros podemos... y esta es una de las cosas que hemos desarrollado en las aplicaciones que hemos hecho con nuestro grupo, y es que utilizamos Reporting Services para información adicional. Vamos a poner un ejemplo. Yo abro mi pantalla de facturación, entonces escribo la cédula del cliente. Entonces en una ventana adicional se levanta un reporte y me muestra información de ese cliente que me puede servir en ese contexto. Entonces, ese desarrollo, si no se hace con reporting o si se hace con otra herramienta, pues puede ser bastante complicado. Entonces, en este punto, lo que hacemos es integrar toda esa solución para que se le muestre más información al cliente, para que el cliente, para que el usuario esté más enterado y pueda ver la información que realmente necesita en el momento que la necesita. Ahora, nunca debemos dejar de lado el tema de la seguridad. El acceso a SQL Azure, así como a SQL Azure Reporting Services, es un poco diferente al que estamos acostumbrados. Entonces, en SQL Azure nosotros podemos acceder, en SQL On-Premises podemos acceder utilizando autenticación de Windows o un login de SQL. En SQL Azure solamente podemos acceder utilizando usuario y clave, es decir, usuario de SQL. No podemos acceder utilizando autenticación de Windows, dado que no estamos en un dominio. Probablemente vengan otras metodologías de autenticación en el futuro y Reporting Services va a ceñirse a eso también. Entonces, a medida que se vayan abriendo las opciones, no solamente en la plataforma de reporting, sino en toda la plataforma de Windows Azure, pues se van a empezar a manejar otros tipos de autenticación y otras posibilidades también. Pero por ahora, nosotros solamente podemos acceder con nombre de usuario y con contraseña. Lo mismo aquí en Reporting Services. Solamente podemos acceder utilizando usuario y contraseña. Bueno, ¿qué características tiene esta solución? Tiene la posibilidad de desarrollar todo con Business Intelligence, los formatos de exportación que ya tenemos en Reporting Services on-premises, es decir, podemos exportar a Excel, Word, HTML, PDF, etcétera, etcétera. Debo decir que la exportación a Excel es muy fiel a lo que uno ve en pantalla, entonces pueden utilizarlas y complementar el análisis de pronto con herramientas como Power Pivot en Excel o cosas muy similares. La escalabilidad que ya la mencionábamos, es decir, él se escala automáticamente de acuerdo a mis necesidades, de acuerdo a mis necesidades de procesamiento. La escalabilidad de la base de datos también está determinada porque nosotros estamos accediendo a una base de datos SQL Azure, y eso es muy importante. Entonces, solamente podemos, en esta versión, así como está en este momento, Reporting Services, podemos solamente acceder a bases de datos SQL Server Azure, solamente. Entonces,
Significa que tenemos por esa base de datos SQL Server Azure alta disponibilidad, tolerancia a fallos y un muy buen rendimiento. Si nosotros lo vemos desde el lado de reporting, tenemos lo mismo. Tenemos alta disponibilidad, tolerancia a fallos y un alto rendimiento, todo porque está montado sobre la misma plataforma Azure. Entonces no nos tenemos que preocupar por eso, ni nos tenemos que preocupar tampoco por el balanceo de carga, ni nos tenemos que preocupar por el scale out de un servidor de reporting services. ¿Qué on-premises tendríamos que hacerlo? Si tenemos un gran volumen de reportes, probablemente tendríamos que instalar uno o dos o más servidores, si es el caso, para poder darle respuesta a todo el flujo o a mejor a toda la demanda que tengo de reportes en la compañía. Entonces, en este caso, yo ya tengo eso listo y garantizado. ¿Qué necesitamos para poder acceder a eso? Tenemos que tener una suscripción SQL Server Azure, por supuesto. La cuestión es que esto funciona igual que todo el modelo de Azure, y es que uno va pagando de acuerdo a lo que necesita. Es decir, yo no necesito la capacidad de tener 100.000 cosas a la vez, sino 2. Entonces, pago por 2, no pago por 100.000. Pero cuando necesite 100.000, tengo la oportunidad de responder rápidamente ante ese requerimiento del mercado de mis clientes y puedo responder rápido ante eso. Entonces, esa respuesta, ese tiempo de mercado, se hace mucho menor. Bueno, esto es básicamente lo que hemos hablado. De pronto complementaríamos este tema con el tema de multitenant. Bien interesante. Y es que nosotros podemos ofrecer estos servicios y estos reportes a varios clientes. Con una sola solución podemos ofrecer este mismo servicio a diferentes clientes. Entonces nosotros como desarrolladores de software podríamos desarrollar una solución que utilizara los reportes. Recordemos que podríamos crear una aplicación en Windows Azure utilizando ASP.NET, por ejemplo, y utilizamos ese ASP para que se conecte al reporte y me alimente esa información. Podríamos configurarlo de tal manera que fuera multitenant sin hacer mayor esfuerzo. Es decir, podemos configurarle una sección, digamos así, a un cliente determinado, otra sección y otra configuración a otro cliente, y otra sección y otra configuración a otro cliente, lo cual hace que el desarrollo sea mucho más fácil. Entonces, está pensado para los diseñadores de software sencillos o que hacen una solución para sí mismos. También está pensado para los desarrolladores de software o las casas productoras de software que desarrollan para clientes o para una gran cantidad de clientes. Listo. Ok. El tema del aprovisionamiento o provisionamiento es que nosotros podemos saber qué tanto vamos necesitando. Entonces, así como cuando nosotros estamos escalando en Windows Azure, nosotros podemos calcular cuánto necesitamos para saber de cuánto me aprovisiono. Es como cuando uno tiene un inventario. Entonces, yo debo comprar cierta cantidad para que poder responder cuando venga un cliente a comprarme. Entonces, eso es algo similar. Yo me aprovisiono de recursos para poder responder cuando mis clientes hagan las peticiones. Entonces, puedo hacer el aprovisionamiento muy fácil y puedo decir cuántos recursos necesito y, por supuesto, ir manejando mi economía muy bien con eso. ¿Para quién está pensada esta solución? Está pensado para toda la cadena, me parece a mí. Y es que los desarrolladores tienen unas herramientas que ya conocen, que ya saben manejar, y que si no saben manejar son muy fáciles de aprender. Tienen unos beneficios para la persona que administra, porque son elásticos, porque la escalabilidad es muy sencilla y la confiabilidad está garantizada. El costo efectivo, lo que hablamos hace un rato. El tema de cuánto tiempo me demoro yo en hacer mi solución y de llegar al mercado sin tener que pasar por la solución de plataforma o la infraestructura de comunicaciones y de procesamiento. Y lo mismo, herramientas que ya manejamos. Bueno, en la siguiente versión del Report Viewer, para entrar un poco más en materia de qué podemos y qué no podemos hacer con esta plataforma, tenemos el Report Viewer. El Report Viewer es un control nuevo que soporta Ajax. Y sé para los que han trabajado con el desarrollo, con el Report Viewer en 2008, incluso en 2010, que eso es una noticia muy buena. Porque el control no soportaba Ajax en un principio. Entonces, bueno, había que hacer un truquito aquí y allá para mejorar el rendimiento del tema. Entonces, ahora el control viene con Ajax, el nuevo control que va a salir, y yo lo puedo utilizar dentro de mis soluciones para manejarlo on-premises o para manejarlo en Windows Azure.
donde yo quiera. Entonces, es una muy buena noticia y lo podemos utilizar fácilmente. El modelo de programación no cambió, pero soporta Ajax. También tiene el tema de ASP.NET, el mismo control, el Report Viewer, por supuesto con soporte Ajax, y para WinForms. Podemos hacer mapas, podemos manejar todo el tema geoespacial, y hay una cosa muy interesante que hay que mencionar en el tema del rendimiento. Y es que nosotros, al utilizar reportes geoespaciales, vamos a necesitar, sobre todo cuando estamos haciendo cálculos de distancias y ese tipo de cosas en escenarios muy complejos, vamos a necesitar mucho procesamiento. Entonces, si tenemos la solución montada en la nube y ese procesamiento de mapas necesitamos que sea bastante rápido, pues podemos apoyarnos en la plataforma para que nos ayude en el procesamiento y la inversión en servidores y en tiempo de respuesta va a ser mucho mejor. Entonces, también es interesante tener en cuenta ese tipo de solución. Bueno, el desarrollo, ¿qué hay de diferencias y cómo se compara el desarrollo a lo que estamos acostumbrados con lo nuevo en Azure? Entonces, on-premises, es decir, localmente, tenemos el Visual Studio normal, tenemos el Report Builder 3.0 en este momento, gratuito, el Report Builder, lo puedo bajar, lo puedo instalar, puedo desarrollar mis reportes sin ningún problema. En SQL Azure Reporting Services tengo el Business Intelligence también, ¿cierto? Puedo hacer de todo, es decir, puedo desarrollar los reportes y los puedo publicar a mi servidor. Entonces puedo hacer las dos cosas, tanto como a manejar la solución y todas las cosas que ya sabemos que hace Visual Studio, que nos permite manejar la solución, que nos permite organizar muy bien todas las cosas que estamos haciendo dentro del proyecto, pero también me permite publicar eso directamente al servidor. Y es muy parecido a como se hace hoy, porque simplemente se establece la dirección donde está ubicado el servidor y al publicar eso allá. Por supuesto, tiene que tener las credenciales adecuadas para poder hacer eso. Y lo mismo el Report Builder. En este momento, en la versión que tenemos actualmente para el Report Builder, solamente se puede crear los reportes, no se pueden publicar. La publicación tiene que hacerse o bien en el portal o bien en Business Intelligence. No se puede hacer directamente a través del Report Builder. Entonces, hay que tenerlo en cuenta. Los orígenes de datos. Cuando estamos trabajando con orígenes de datos de Reporting Services, podemos leer básicamente cualquier base de datos mientras tengamos el proveedor. Es decir, si tenemos otros proveedores de base de datos e instalamos sus proveedores para que podamos utilizarlos en .NET o en OLEDB, pues los podemos utilizar, hacer un reporte con ellos sin ningún problema. El modelo de acceso a datos, como es más parecido al modelo de acceso a datos de .NET que de cualquier otra cosa, entonces una vez salga de la capa OLEDB o dado.NET, ya es indiferente qué origen de datos es. Entonces, todas esas buenas cosas que tiene el reporting ya están independientes del motor, así que no me interesa en ese momento. Eso lo puedo hacer hoy en día on-premises, es decir, con la base de datos local. Pero con SQL Azure Reporting Services solamente puedo leer bases de datos SQL Azure, es decir, nube con nube. Tiene sentido. ¿Por qué tiene sentido? Porque yo voy a leer información y si yo estoy tratando de enviar esa información, una información bastante grande desde mi servidor hacia el reporting, pues no va a tener el rendimiento que yo espero. Entonces, por esa razón está así en este momento. Depende de cómo se comporte el mercado y qué peticiones hagan los clientes, probablemente se abra esta opción a diferentes orígenes de datos. Por ahora solamente se puede con SQL Azure. Considero que lo más posible, sin comprometerme, es que más adelante se abran nuevas posibilidades de orígenes de datos. Vamos a ver qué sucede. Los reportes los puedo utilizar dentro de las aplicaciones o en el Report Manager, lo mismo en los dos casos. Entonces, en este caso la experiencia es exactamente igual. La administración, esto sí cambia. En este momento, ¿cómo está? On-premises, instalación mía en mi servidor. Entonces, tengo el Report Manager, o lo tengo en el SharePoint Portal, lo puedo tener en cualquiera de los dos casos, depende del modo de instalación que yo haya seleccionado inicialmente. Yo puedo presentar los reportes, claro, puedo verlos fácilmente, puedo exportarlos a diferentes formatos, PDF, Excel, etc. Puedo crear suscripciones. Las suscripciones también es muy interesante de manejarlo y se maneja localmente solamente. Y es que yo puedo generar el reporte, de pronto un reporte que sea pesado, y que le interesa a 100 personas en la compañía, el mismo reporte. Entonces yo puedo crear la suscripción, puedo hacer que este reporte se genere una sola vez,
y enviarlo por correo electrónico a esas 50, 100 personas. Entonces, ¿qué estoy haciendo ahí? Primero, estoy haciendo algo muy proactivo. Estoy enviando información a quien la necesita antes de que la pida. Abre su correo y encuentra su reporte de una vez, lo cual es bastante bueno. Y aparte de eso, estoy ahorrando en tiempos de procesamiento. Entonces, puedo hacer que se genere una sola vez. De hecho, puedo sacar un snapshot y enviar el snapshot, o puedo hacer que consulten la historia. Bueno, en fin, puedo hacer muchas cosas on-premises que me permiten a mí ahorrar tiempo. También hace parte de lo completo y de lo interesante que es la solución de Reporting Services, que no solamente es el reporte, sino el Report Manager como tal. Y el envío programado, que es lo que estaba mencionando ahorita. Yo lo puedo enviar o a correo electrónico o a una unidad compartida de red automáticamente a una determinada hora. Entonces, eso lo puedo hacer on-premises. Esas cosas, lo que son las suscripciones, el envío programado, no lo puedo hacer en SQL Azure por ahora. De nuevo, esta versión que está en este momento es una versión CTP, es decir, es una versión para comunidad, para que la gente que está interesada en hacer adopciones tempranas, y el que pega primero, pega dos veces. Entonces, si yo quiero adoptar tempranamente esta tecnología, quiero adoptarla mucho antes de que se vuelva más popular, pues entonces tengo más oportunidades, porque llego más fácil a mis clientes, llego más fácil hacia lo que los clientes están esperando. Entonces, por ahora, en esta versión, solamente se tiene el Development Portal, que es básicamente donde yo subo, es muy parecido a un Report Manager sin algunas opciones, y tengo la posibilidad de ver los reportes directamente en web, por supuesto. Tengo que tenerlo porque si no, no cumpliría con mis expectativas. Y puedo exportar a los diferentes formatos. Bueno, en el tema de extensibilidad, algunas personas las utilizan, otras personas no. Es más una cuestión de desarrollo para algo muy específico. Reporting Services tiene una gran característica y es que yo puedo desarrollar código Visual Basic, ponerlo dentro del reporte y que utilice ese código Visual Basic para hacer algo. De hecho, en mi blog, que lo voy a mencionar más adelante, tengo un artículo en el cual se pueden generar códigos de barra sin necesidad de ningún control ni tipo de letra dentro de un reporte, utilizando solamente Reporting Services y Visual Basic. Entonces, la flexibilidad que se tiene dentro del mismo reporte es bastante grande. Y me permite hacer muchas cosas sin necesidad de recurrir a compra de cosas adicionales. Es decir, tengo .NET y tengo Reporting Services. Entonces, la presentación yo sé que la puedo hacer muy fácil y lo que necesite programar lo puedo hacer en .NET también. Entonces, sin llegar a ese extremo, o sea, eso está garantizado tanto en on-premises como en SQL Azure porque el formato es el mismo. Claro, depende también de lo que yo estoy tratando de hacer en la programación del reporte. Es decir, si estoy tratando de leer archivos locales y ese tipo de cosas, por supuesto el reporte no me va a dejar por el nivel de confianza que tiene en la plataforma. Pero si estoy haciendo cosas tales como generar imágenes y ese tipo de cosas, pues sí las voy a poder hacer y las voy a poder hacer bastante fácil. Ahora, on-premises yo puedo crear extensiones. Yo puedo agregar nuevos comportamientos a Reporting Services que hace parte de una de las directrices de la arquitectura de este software y es que sea extendible y que sea escalable, ¿no? Entonces, al ser extendible yo puedo agregar componentes tales como orígenes de datos especializados, diferentes, digamos que yo estoy leyendo de pronto, no sé, un puerto serial en donde vienen unos datos especiales de algún dispositivo que tengo. Bueno, entonces creo un origen de datos a partir de eso, lo utilizo para mi aplicación y luego ya empiezo a trabajar con él en las diferentes partes de mi aplicación. Puedo hacer assemblies e integrarlos dentro del reporting para que funcionen como reportes o en el mismo Report Manager. Puedo agregar ítems de reportes. De pronto una gráfica especial que yo quiera agregar a mi reporte también lo puedo hacer con esa extensibilidad. Lo mismo el tema de autenticación. Entonces yo quiero implementar algo como Kerberos o algo por el estilo. Puedo extender las capacidades de Reporting Services para que logre eso. En este caso, SQL Azure no permite extensibilidad por ahora. Y eso es muy importante decir por ahora, porque más adelante se pretende habilitar algunas características de extensibilidad que estén de acuerdo a lo que sucede en la plataforma, ¿sí? Entonces, de pronto, autenticación. Bueno, la autenticación debe manejar la plataforma.
para poder garantizar la seguridad. Entonces, de pronto, por ese lado, tal vez no exista la posibilidad de hacer extensibilidad. Pero por las otras cosas sí. Por ejemplo, para los orígenes de datos, para los ítems de los reportes, etcétera. Ese tipo de cosas se van a ir valorando con el tiempo, también dependiendo de la respuesta del mercado, para ver cómo se le maneja ese tema. Entonces, en este modelo, en este momento, el modelo de seguridad, cuando estamos manejando la conexión a Reporting Services, me refiero al servicio en especial, yo tengo que hacerlo con autenticación de Windows. No tengo ninguna otra opción, a menos que active la opción de acceso HTTP, que es otra opción que yo tengo para acceder al servicio. Si yo no hago eso, tengo que activar la posibilidad de hacer la activación del servicio remotamente y abrir unos puertos de RPC, lo cual tiene un poquito de complique desde el punto de vista de seguridad. Entonces, si yo quiero hacer un acceso remoto a mi Reporting Services, debo activar todo eso y solamente puedo acceder por Windows. Entonces, ese usuario del dominio tiene que tener permisos para poder acceder a esa instancia como tal. Cuando estamos hablando de SQL Azure, así como de SQL Azure Reporting Services, tenemos un usuario y una clave para acceder, como si fuera un login de SQL. De hecho, es el mismo login. Entonces, con él, bueno, el login que yo le dé permiso mejor, con ese usuario yo puedo acceder y modificar las cosas que yo necesite modificar para poder configurar la instancia de Reporting Services que estoy manejando. Las configuraciones normalmente son muy sencillas. Los permisos y las cosas que se van a manejar para acceder a las diferentes partes de Reporting Services van a ser muy sencillas y muy parecidas al Report Manager de hoy. ¿Dónde estamos hoy? Entonces podemos entrar a esta dirección. Hay un registro gratuito, porque estamos en CTP, o sea, en Community Technology Preview, en donde nos permiten ver cómo funciona la plataforma. Ellos reciben feedback para poder mejorar el producto, y esa es la intención, que el producto se adopte tempranamente, pero que sea lo mejor que puede ser en esta versión. Entonces, en este momento está en esta versión, podemos entrar a esta dirección y registrarnos para que nos activen la posibilidad. Entonces, la posibilidad de manejar reportes. Entonces, lo primero es que yo puedo con mi Windows Live pedir que me activen una cuenta gratuita durante 30 días. En el portal de Windows Azure, me escribe windowsazure.com, existe Free Trial, lo asocian a mi ID de Windows Live, o mi ID de Hotmail, que es la misma cosa, y me dan una cuenta gratuita durante 30 días. Se demora unos días en que eso se procese, entonces hay que tener un poquito de paciencia en ese tema. Y una vez tenga mi cuenta de Windows Azure, puedo solicitar que me activen una cuenta de Windows Azure Reporting. Ha tenido tanto éxito este programa, tanto éxito, que ellos cerraron el registro gratuito, les tocó. Porque como están construyendo la capacidad y están haciendo todo el desarrollo, entonces tienen que dar la oportunidad de registrarse de a poco, a medida que se va construyendo la capacidad. Entonces, cuando yo me registro para reporting, en este momento debo esperar un tiempo para que me activen mi prueba gratuita. Listo, entonces vamos a ver una demostración muy pequeña de cómo se utiliza este tema en vivo. Listo, entonces nosotros tenemos este reporte. Es un reporte que ya está hecho, simplemente lo vamos a analizar y vamos a ver cómo se está comportando. Vemos que se podemos utilizar las diferentes cosas. Estamos aquí viendo la información de conexión. Esta información de conexión la vamos a adquirir de la plataforma como tal. Nos va a dar esta cadena de conexión y tenemos que fijarnos en utilizar el tipo de conexión SQL Azure. Con eso nosotros vamos a poder conectarnos y luego vamos a proveer las credenciales de conexión. Estas credenciales de conexión van a permitir que este usuario se conecte y haga deploy de la aplicación. Tenemos 5 reportes en este ejemplo que hemos venido trabajando y ahorita lo que vamos a hacer es publicarlos. Entonces, vamos a darle botón derecho y vamos a ver las propiedades para poderlo publicar. Entonces tenemos
unas propiedades muy similares a las que hemos venido trabajando. Está la dirección donde tenemos el servidor. Lo mismo, cuando estemos configurando la instancia vamos a ver esa información, la vamos a poder copiar acá. Observemos que la versión es SQL Server 2008 R2. Vemos las diferentes configuraciones que tenemos, las de configuraciones del dataset, es decir, el origen de datos, el origen de datos como tal, la carpeta de partes, etcétera. Entonces vamos a colocar una carpeta diferente y vamos a colocar el origen de datos con un nombre diferente. Y luego de esto vamos a hacer el deploy al servidor. Es de notarse y es muy importante que tengamos en cuenta que en este momento estamos trabajando con el CTP. Entonces, el rendimiento que vemos en este momento no es el que nosotros vamos a tener. Vamos a tener un rendimiento muy superior al que vamos a ver acá, porque en este momento solamente está en desarrollo. No está la plataforma a full. Entonces, vamos a ver que es un poquito más pesado y, por supuesto, el tema de la conexión que tengamos con el servidor va a influir en el tema del desempeño para poderlo montar directamente a la plataforma. Entonces, vemos que ya terminó el proceso. Entonces vamos a abrir un Internet Explorer, vamos a conectarnos y nos aparece la pantalla de login de SQL Azure. Entonces ahora vamos a ingresar nuestras credenciales para conectarnos al servicio. Vamos a notar que es una página muy simple la que está montada en este momento. Probablemente para las personas que puedan empezar a utilizar el CTP2, las opciones del sitio sean mucho mejores y vemos que podemos ingresar. Acabamos de publicar este PCDemo 2. El PCDemo 1 era solamente una prueba y ahora vamos a ver el 2 para ver cómo se comportó el deploy y cómo lo podemos ver acá en el servidor. Entonces vamos a darle clic acá en el PCDemo 2 y vamos a ver uno de los reportes para ver si todo funciona correctamente. Entonces, de nuevo, el tema del rendimiento puede ser no el que esperamos por ahora. Esperamos un momento mientras carga y vemos que está funcionando correctamente. Entonces vamos a probar con otro reporte. Este reporte nos presenta información geoespacial y me permite hacer consultas geoespacial, así como las otras versiones de reporting services. Pues las otras versiones me refiero a on-premises. Entonces, como es una consulta geoespacial, pues va a tomar un poco más de tiempo tanto la generación del reporte como la presentación para el usuario. Entonces, vemos que en este momento comenzó a descargar, entonces ya es cuestión de conexión para poder visualizar la información y vemos que ya aparece en pantalla el recuadro amarillo con los puntos rojos indicando cuáles son los que cumplen el criterio de la consulta. Ahora vamos a cambiar el parámetro, vemos el reporte, él se va a refrescar, observamos que la experiencia de usuario que tenemos es muy similar a la que nosotros hemos venido trabajando con Reporting Services on-premises. En este momento, de nuevo, toma un poquitico más de tiempo, pero recordemos que a futuro, como está pensada la plataforma, va a tener la escalabilidad y la flexibilidad para dar un rendimiento muy superior al que estamos viendo ahorita. Entonces, por ahora es así. Entonces, esperamos un momento a que genere. Vemos que ya empieza a descargar. Y ya va a empezar la presentación del reporte. Entonces, lo mismo, vemos que redujo el área amarilla en donde están los lugares de interés y me permite entonces encontrar otras áreas, otras cosas que cumplen con esta consulta. También vemos que tenemos otras cosas. Tenemos los charts a mano derecha, tenemos cuadros y tenemos diferentes áreas de datos que podemos utilizar para hacer un reporte mucho más completo, mucho más claro, mucho más preciso para lo que nosotros esperamos de un reporte. Es decir, no solamente esperamos la consulta sobre el mapa, sino esperamos un resumen adicional de lo que está pasando con nuestra información y demás. Entonces, este reporte me gusta el ejemplo que da porque me muestran varias cosas. Primero me muestra la plataforma. Vemos que el acceso es muy similar al que nosotros tenemos en Report Manager. De hecho, es muy similar porque la dirección que tenemos en la parte de arriba es muy similar. Nosotros vamos a poder acceder
de la misma manera a través de URL, es decir, como lo hacemos en este momento on-premises, que podemos ubicar una URL, generar el reporte y devolverlo como una respuesta web. Todas esas opciones las vamos a tener disponibles también el que tenemos en Azure. El reporte también me parece interesante porque no solamente muestra la información sobre el mapa, sino que también nos muestra información gerencial, comercial, de resultados, toda la información que nosotros necesitamos manejar en la aplicación. Entonces, si nosotros lo pensamos desde el punto de vista de SQL, entonces este escenario va a ser de alta utilidad para las personas que montaron sus aplicaciones en SQL Azure. Claro que sí. O sea, se migraron de sus aplicaciones on-premises en SQL on-premises y lo pasaron a SQL Azure. Entonces tienen la posibilidad de ver los reportes allá en la nube. Muy bien. Pero no solamente esa opción. También tengo la opción de subir la información de inteligencia de negocios ya procesada hacia mi servidor y luego dar esta posibilidad de consultas a los diferentes entes dentro de mi organización. Entonces, esto me ayuda a mí con el tema general de análisis. O sea, no solamente lo voy a utilizar como un repositorio o voy a pasar toda la aplicación allá. No, yo tengo diferentes escenarios. Y uno de los escenarios que tal vez se dé primero es que yo pase mi información de inteligencia de negocios ya analizada hacia el servidor y luego la consulta a través de reportes como el que estamos viendo. Aquí tenemos unos recursos. Podemos ver estos ejemplos de acá, los podemos descargar de este lugar. Podemos bajarlos a nuestra aplicación. Tenemos que tener la suscripción de SQL Azure activa. Tenemos que tener la suscripción, o mejor, la característica Reporting Services activa. Y tenemos la información del CTP para que nosotros podamos enterarnos de qué está pasando y golpear 2 veces. Por favor, si tienen